de su programa, porque este programa de los lunes existe, transmite por la plataforma y solo se abre el estudio para recibir al doctor Eliades Acosta. Muy buenas tardes, subiendo el doctor Eliades Acosta. Muy buenas tardes, mundo. Gracias. ¿Cómo está usted, doctor? Como siempre, los lunes. Bueno, pues prepárese, el próximo lunes usted me va a dar el título. Bueno. El lunes suyo. Usted es protagonista del lunes. El estudio ya no está, por razones que he explicado, ya el estudio no está funcionando en este momento. En este momento estamos saliendo por tableta, estamos teniendo un gran resultado. La tableta de ayer, la directa de ayer, en menos de 24 horas está arribando ya a 12,000 vistas. Realmente un excelente resultado. Hoy vengo a hacer la directa con usted al estudio porque es usted. Este programa existe en el estudio porque es usted, los lunes, así que usted le da su nombre, le da el título, yo voy a acompañarlo, usted desarrolla el tema, intercambiaremos un poquito, pero yo regreso, esto es con la audiencia, hoy a las 8:30 de la tarde, perdón, 8:30 de la noche, yo regreso por la tableta con un programa que ya se encargaron de que yo lo preparara. Bueno, obligado, si me dicen, cuando me llaman yo voy. Así que hoy, 8:30 de la noche, una tableta con un programa en homenaje a Fara María que se llama December dice, no me baño en el malecón porque en el agua hay un tiburón. Homenaje a December y a su tía Fara María. 8:30 de la noche los espero. Ahora con el doctor Eliades Acosta. Doctor Eliades Acosta, desarrollamos su tema. Usted es quien marca la pauta. No, vamos, si quiere podemos empezar. Yo te había comentado. No oigo bien al doctor. No oigo bien al doctor. A ver, ¿ahora me escucha? Ahora sí, por favor, gracias. Bien. Perdón, doctor, el chat. No. El chat, estamos conscientes, perdón, doctor, 138 personas, perdón, doctor, que ya yo se me había olvidado esto. Como no lo hacía yo, déjeme un momento decir, un momento nada más, doctor, robarle un momento. Bájame el chat ahí para leer las primeras personas del chat. Perdón, doctor, esto sí es de rigor. No. Bien, comenzamos con León Trotsky. Oiga, aquí hay uno que se hace llamar León Trotsky. Está Adrián Peraza, Punto Fijo, Misla Bella, Daniel Palencia. Saludos a todos, Daniel. Javier Torné, del Barrio Bell, Misla Bella, el Mariachi Loco. Están muchos ahí, están todos. Yo voy cuando el doctor termine su comparecencia, voy a estar con ustedes. Recuerden, estamos saliendo en plataforma habitual porque es el día del doctor Eliades Acosta. No voy a estar mucho más tiempo después que él termine. Es un día que él es el protagonista y que él decide. Yo a las 8:30 de la noche regreso con algo que está cayendo del cielo. El muchacho se empeña. Bueno, yo vendré con él a las 8:30 por la tableta con mucho más de lo de anoche. Ahí está Gustavo Ruiz. Yo al final voy a decir las contribuciones. Gustavo Ruiz y su contribución, muchas gracias. Doctora Acosta, disculpe este momento. No, por favor, no. Le había dicho, doctora, antes que usted vaya al tema, que hay una pregunta que me habían hecho y que yo mismo me la he hecho. En la presencia, en la política de la República, a nivel de gobierno, no de primeras damas, de la mujer. O sea, hubo mujeres con poder, con fuerza política, o sea, lo que hemos visto después, tenemos en Cuba mujeres que son vicepresidentas del Consejo de Estado. O sea, hubo mujeres en posiciones clave, hubo mujeres clave desde el punto de vista político que no fueran las primeras damas. Bueno, lamentablemente no, aunque siempre algunas se pudo haber destacado, pero a nivel de partido político o región, eran más bien figuras locales que tenían un cierto ascendente y que podían incluso animar a sus compoblanos, ¿no? Para pertenecer a un proyecto político, ir a las elecciones, ese tipo de cosas. Pero realmente fue muy escasa la participación femenina y irónicamente uno de los que dio mayor participación fue Batista. ¿Fue Batista? Sí. Digo irónicamente porque Batista era un demagogo muy profesional. Sabía cómo cortejar a las clases más humildes, a los negros, a la mujer, y sobre todo de ese ángulo le dio alguna participación de poder a algunas mujeres en su gobierno. Pero generalmente no hubo ninguna figura femenina que tuviera un papel destacado. Lamentablemente no, pero era la época también. Recordemos que el bono femenino tampoco ocurría en otras partes. Claro, esas son conquistas que se han logrado. Usted menciona a Batista y me viene una pregunta que hace tanto tiempo que yo la enumero y no la digo. Perdóname porque yo me prometo respetar. Doctor, ¿cómo maneja Batista? ¿Cómo él, en su fuero interno, siendo un hombre
en su momento, un hombre fuerte y un hombre además respetado, y había que respetarlo. ¿Cómo él maneja el hecho de que la sociedad blanca, habanera, sobre todo el Vedado Tenis, el Yacht Club, le tiraran bola negra? Aún siendo presidente, aún siendo millonario, aún siendo el hombre de los americanos, aún siendo el hombre fuerte, la sociedad blanca, habanera, en sus círculos sociales, con todo el dinero que diera, le tiraban una cosa que se llamaba bola negra y no lo aceptaban, ni a él ni a su familia. Los prejuicios raciales están muy asentados en la sociedad ¿Él cómo lo cubana. Bueno, imagínate, eso le pasó también a Trujillo, aquí. Sí, también. Le pasó igual. Lo que pasa es que Trujillo era un hombre mucho más violento que Batista en sus salidas, ¿no? Airadas. Y además tenía un control mucho mayor de esta sociedad que la que tenía Batista sobre Cuba, aún en la tiranía. O sea, de hecho, él, cuando está aquí, Batista, en una carta ya, cuando después de 8 meses ha logrado salir de aquí, le escribe a uno de sus amigos, dice: todo el mundo sabía que el suelo ardía bajo mis pies, aquí, en República Dominicana, en la mansión del gran demonio, algo así. O sea, cuando Batista consideraba a Trujillo, digamos, peor que él, más diabólico que él, pues la competencia ya se ve que era complicada. Ahora, esos personajes, ha habido muchos ejemplos en la historia similares. Eso es fuente de resentimiento social. Y además eso se exterioriza luego en políticas puntuales. Lo que pasa es que Batista era muy calculador. Y Batista podía resolver eso de una manera por debajo de la alfombra, sin necesidad de entrar en un choque directo con una élite que estaba emparentada y que estaba aliada y que eran poderosísimas. Entonces, yo creo que ahí él lo manejó con contacto, con el que no tuvo Trujillo, porque Trujillo sí se dedicó a aplastar a las personas y a las familias que votaron contra él para entrar a un club y en Santiago de los Caballeros. Y eso tiene mucho que ver con la personalidad de Batista. Batista era taimado. Es decir, era una figura que podía elucubrar, vamos a verlo hoy, lo que hizo con Miguel Mariano Gómez es un ejemplo. Podía elucubrar una venganza y podía esperar el momento para hacerlo. Él tenía bastante dominio de su carácter. Y aunque era una persona que no era valiente en lo personal, a margen de la imagen que trató de dar siempre de valentía y de siempre tengo un tiro en el directo y ese tipo de cosas, la historia después demostró que cuando tuvo que salir huyendo, salió vergonzosamente huyendo del país. Eso lo vamos a ver cuando lleguemos a Batista, por supuesto, vamos a llegar allá. Si quiere entramos al tema Sí, suyo. sí, Esto, sí. vamos, por favor, Russo, súbeme un poquito más el audio del doctor Acosta. Súbeme un poquito el audio, lo oigo, pero un poquito más de audio, dame, para oírlo con comodidad. Venga, ya está, listo, doctor. Bueno, pues adelante. Sí, hoy propongo que hablemos de 2 gobiernos que fueron uno a continuación del otro a fines de la década del 30 en Cuba y que tienen escasa visibilidad. No porque no hayan sido importantes, sino porque, bueno, el primero, el de José Mariano Gómez y Arias, hijo del mayor general José Miguel Gómez, fue breve, fue 7 meses presidente. ¿Fue un presidente que tuvo control, doctor? Sí, ahora vamos a ver su historia, pero lo que te quería decir es que sentó un precedente su salida porque fue destituido por el Congreso, bajo el pretexto de que estaba obstaculizando e invadiendo prerrogativas que eran del Poder Legislativo. Veremos que es una maniobra de Batista para resolver problemas de su grupo de militares, resolver problemas económicos de su grupo de militares y garantizar la lealtad que lo llevaría después en el año 40 a la primera presidencia y luego después del 52 con el golpe. Ahora, José Mariano Gómez era un hombre con un relativo prestigio en la política. Había sido alcalde de La Habana. Él nació en 1889 y murió en 1950 en La Habana. Él había sido alcalde de La Habana bajo Machado y allí se caracterizó por una serie de obras públicas de beneficio colectivo, que fueron hospitales, escuelas, parques, sitios de recreo, avenidas, que le dieron, repito, una buena imagen, le dieron buen nombre a los efectos de los electores y los ciudadanos de La Habana, ¿no? Sobre todo.
Él entró en contradicción con Machado, eran del mismo partido, era el Partido Liberal, entraron en contradicciones con Machado y él se hace un ajuste en la distribución, en el organigrama de los gobiernos que elimina la alcaldía de La Habana. Por lo tanto, él, que era una figura importante, en tanto alcalde de La Habana, es dejado a un lado, dejado prácticamente cesante. En el año 31, bueno, él tenía alguna fama también porque había protagonizado un incidente con el periodista Armando André, que era comandante del Ejército Libertador, y que fue muy sonado en su momento porque le disparó, Miguel Mariano le disparó con 2 Colt 44. Por eso es que después, como ha dicho el periodista Ciro Bianchi Ross, se le identifica mucho con el número 88, que sería la suma de 2 veces 44, ¿no? Y le disparó, no lo hirió, pero le disparó en un sitio público. Armando André, hay que recordar que fue asesinado por Machado. El famoso un atentado que le preparan con escopetas recortadas en lo que está tratando de abrir la puerta de su casa. Y Armando André además tenía una historia interesante porque fue anarquista cuando joven y participó de un intento de volar a Valeriano Weyler en lo que es el Palacio de los Capitanes Generales, apoyándose en unos anarquistas catalanes. La bomba no tenía gran potencia, no causó más que pequeños daños materiales, pero anunció que había interés en eliminar a un verdugo de la talla de Valeriano Weyler. Este hombre, en fin, fue luego asesinado por Machado, y el incidente con Miguel Mariano, pues, le dio también una cierta, era por el honor del padre, que era presidente, y entonces este periodista se considera que lo había ofendido en cosas familiares. Y él sale a vengarse y se da el incidente que narra. Participó Miguel Mariano en la sublevación de Río Verde, una sublevación que protagonizan Menocal y algunos otros políticos de la vieja escuela contra Machado en el año 31, que no tiene mayor repercusión, prácticamente no hubo combate, aunque sí hubo digamos, otros hechos en Oriente, vinculados con Guiteras, y en otras ciudades del país que hubo alzamientos. El general Peraza, que era general del Ejército Libertador, es asesinado junto con 9 hombres más, porque se había alzado en Pinar del Río, y es asesinado por las fuerzas represivas, etc. Entonces, eso también le dio cierto nombre a él como revolucionario, que al final estuvo en prisión un tiempo, y Machado deja que salga del país y él se va al exilio. Regresa a la caída de Machado, se opone al gobierno de la pentarquía, se opone al gobierno de Grau, de los 100 días, Grau, Guitera, Batista, conocido ese gobierno, ya lo analizamos aquí. Se opone a estos gobiernos, y luego tiene una vida ya más, digamos, pública, más visible, hasta que en enero del 36 resulta electo. Él fue por una coalición de partidos, o sea, fue a las elecciones, por el Partido Liberal, Acción Republicana, que fue un partido fundado por él, y Unión Nacionalista. Ese grupo se enfrentaban a Menocal, que estaba con el Partido Conservador. Conjunto Nacional Cubano, Partido Conservador. En esas elecciones, el panorama que hay detrás de ellas es de la represión del 35, la represión de Batista, en el gobierno de Cáceres y Mendieta Batista, la huelga del 35, la sangrienta represión, y además de eso, miles de personas presas, como presos políticos, debido a la deriva autoritaria y represiva de Batista al frente del Ejército Nacional. Eso era el telón de fondo, miles de exiliados, presos políticos, asesinatos, represión, y eso provocó que esas elecciones del 36, que estuvieron apoyadas, donde Batista apoyó a Miguel Mariano Gómez para presidente, lograron el triunfo, pero marcados por un alto abstencionismo y además marcados por ese panorama que he descrito, el panorama general que tenía el país. Él empieza en la presidencia con, digamos, intenciones de depurar la corrupción
en ciertos niveles, sobre todo vinculado con el ejército y con la figura de Batista. Olvida que le debe la presidencia en gran medida a Batista y empieza a tomar ciertas actitudes y medidas que chocan enseguida con los planes de Batista. Batista tenía ya el plan demagógico de hacerse una figura popular y venía trabajando en los institutos cívico-militares, en las escuelas rurales, en los maestros, los sargentos maestros, una serie de medidas hacia el campo, buscando el apoyo de los cubanos humildes y del campesinado para postularse, y luego lo logró. La presidencia que empieza en 1940, en octubre de 1940. Entonces, ¿por qué fue el choque con Miguel Mariano Gómez? Bueno, Batista necesitaba, para todos estos planes demagógicos y electoralistas y clientelistas, al final, necesitaba de dinero para hacer las obras y repartirle a sus fieles. Hacer las obras de estos institutos cívico-militares que hemos hablado, que eran varios en el país, y que eran, como decía, la joya de su corona, vamos a decir, de lo bueno que era Batista como promotor de mejoras para el pueblo. Por lo tanto, merecería, según el cálculo, merecería la presidencia. Se acordó un impuesto de 9 centavos por cada saco de azúcar. Recuerden que las zafras eran millonarias y que habían millones de sacos de azúcar. Entonces, esos 9 centavos se suponía que iban para financiar estos programas. Miguel Mariano dijo que la Fuerza Armada no era Ministerio de Educación, que eso era un programa que debía asumir el Ministerio de Educación y que no podían haber dos poderes, un poder de su gabinete y un poder de las Fuerzas Armadas, de Batista y su grupo. Ahí empezó la cuestión, ahí empezó el conflicto político que derivó en una maniobra en el Congreso, en la Cámara de Representantes y en el Senado, para tratar de lograr que se aprobara la ley. Jaime Mariné, ayudante de Batista y además un comandante Mariné, un tipo muy cercano a Batista, un hombre hábil que llegó a Cuba como enviado del rey Alfonso XIII con un caballo de regalo para Menocal, y se quedó en Cuba. Y se quedó, hizo carrera política, siempre vinculada a causas como esta, que la creación del bonche universitario, que tuvo mucho que ver para dividir a los estudiantes revolucionarios dentro de la universidad. Y sobre todo muy fiel a Batista. Un hombre cercano a Batista todo el tiempo, hasta que luego, ya en el 44, cuando entra Grau al poder, que hace una depuración de oficiales batistianos porque aprendió la lección de Miguel Mariano Gómez, él se va a Caracas, a Venezuela, y hace con el dinero mal habido que tenía, hace un emporio inmobiliario en Caracas. Creo que también tuvo que ver con casinos y ese tipo de cosas. Entonces Mariné personalmente, enviado por Batista, empezó a presionar a legisladores, empezó a perseguir gente, empezó a comprar voluntades, empezó a amenazar de que había que apoyar la ley, que la ley debía de apoyarse y que bajo ningún concepto se iba a permitir que Miguel Mariano Gómez interfiriera en las labores del legislativo. En realidad, el que estaba interfiriendo en las labores del legislativo era la presión de Batista y la persecución que Batista tenía por los votos para la ley. La ley se aprueba, es una ley al vapor, como se dice, corriendo, y se le entrega al presidente. El presidente dice, yo voy a estudiármela para ver, pero si no cumple los requisitos del uso de esos fondos, yo voy a usar el veto. Y solo por esa palabra, por la sombra y la palabra de usar el veto, fue suficiente para que empezara entonces una campaña para destituir al presidente. Lo que fue un problema al principio, digamos, interno, legislativo, terminó siendo un problema político habían pasado 7 meses nada más de su elección. Y como no tenía además respaldo popular, porque ya dije en qué condiciones ganó las elecciones y respaldado por quién, pues la gente se apartó, no tuvo él respuesta política de apoyo de políticos de la época, lo dejaron solo, se enfrentó a Batista solo y terminó siendo al final por 22
senadores contra 34, terminó siendo demovido. Es decir, cesa en sus funciones de presidente, se retira de la política prácticamente. He encontrado en esos informes del embajador dominicano en La Habana a Trujillo, contándole todo el incidente al detalle, y una propuesta que hace Trujillo para que se le brinde asilo político a Miguel Mariano Gómez en República Dominicana. Él era muy propenso, por aquí pasaron varios presidentes defenestrados en sus países, Perón, Machado, Batista, Rojas Pinilla, varios, Marcos Pérez Jiménez. Entonces, en alguna medida convirtió al país en un asilo, en un cementerio de elefantes blancos. Pues aquí eso no cuajó, o sea, él no se quiso ir del país, él no fue a las sesiones de democión en el Congreso, en el Senado, él mandó un descargo y se retiró como un hombre que lo han apartado, y es verdad que lo apartaron de una forma ruin de la política de la época, y terminó en el ostracismo. Y en el 1950, bajo la presidencia de Carlos Prío Socarrás, se aprueba una ley impulsada por Prío para rehabilitar a Miguel Mariano Gómez, y se aprueba, ya le había muerto, se aprueba la ley y hay un acto que se hace en Palacio donde Prío le entrega el texto del perdón, la rehabilitación de Miguel Mariano Gómez a la familia, y esta manda hacer una tarja de bronce que se pone en la tumba de Miguel Mariano Gómez, donde está el texto, donde se dice que no fue legal, que no fue justa la democión de un presidente electo, porque no habían pruebas. Eso siempre se dijo, no hay ninguna prueba. Es solo Batista presionando para quitar un escollo del camino que le abra las puertas a la presidencia y le permita además dilapidar el dinero que por una ley se debía de haber dedicado a construir escuelas, etc. Ese fue el corto periodo de Miguel Mariano Gómez, el destino político triste que tuvo, y abre paso a su vicepresidente, que asume entonces el cargo de presidente de la República, que era Federico Laredo Bru. Federico Laredo Bru es el último mambí que llega a la presidencia. Él había nacido en Remedios, nació en 1875, participó en la guerra del 95, murió en el 46. Él había sido capitán, comandante y coronel del Ejército Libertador. Cuando él se licencia en 1899, era coronel del Ejército Libertador. Por lo tanto, fue el último libertador que se sentó en la silla presidencial en Cuba. A partir de ahí, ya hombres que no participaron directamente en la contienda. Bueno, hay que decir que también, que no lo dije antes, Miguel Mariano Gómez fue electo delegado a la Constituyente en 1940 y participó en los debates de la Constituyente. Laredo era su vicepresidente, ya dije, de origen mambí, de la parte central del país. Él allí tuvo cargos vinculados al Poder Judicial en los inicios de la República. En 1910 era teniente fiscal del Tribunal Supremo. Era un hombre enérgico. Fue ministro de Gobernación de José Miguel Gómez. Dirigió el Movimiento Nacional de Veteranos y Patriotas, que en el año 24 escenificaron un alzamiento simbólico contra la corrupción de Saya. O sea, se alzaron en armas, pero no hubo combate. Fue ministro de Justicia de Batista del 40 al 44. Eso es curioso, porque es un hombre que era vicepresidente de un enemigo de Batista, que luego Batista lo llama para ser ministro de Justicia en su gobierno, en su mandato constitucional. El gobierno que lo que hace es, Laredo Bru lo que hace es completar el periodo que debió haber completado Miguel Mariano Gómez. Y en ese tiempo hay que reconocer que aprobó una serie de leyes con carácter popular, que ¿Cuál de ellos?
de puente a Batista para los objetivos que hemos hablado anteriormente de elegirse presidente. ¿Cuál? ¿De la tarde? Entre las leyes más importantes de Laredo Group, que él termina su mandato el 10 de octubre de 1940 y asume Batista. Las leyes principales fueron, bueno, firmó la ley de los 9 centavos por saco de azúcar, esa que le costó el puesto a su presidente, que él era el vicepresidente. Firmó la ley, por lo tanto, se allanó suavemente con Batista, no más llegar al poder. Decretó la autonomía universitaria, esa es una importante medida, una larga reivindicación de los estudiantes universitarios por esto. Creó los institutos de segunda enseñanza en el país, creó el Consejo Corporativo de Educación, Sanidad y Beneficencia, fundó escuelas rurales, institutos cívico-militares, hogares infantiles, el Servicio Técnico de Salud Pública, el Consejo Nacional de Tuberculosis, en fin, medidas que tuvieron un impacto. La Ley de Coordinación Azucarera del año 37 para defender a los pequeños colonos, y convoca, bajo su mandato, a la Constituyente del 40, que da después el origen a la Constitución del 40. Recordemos que esa Asamblea Constituyente la debió presidir Grau. Grau recibió el mandato, estuvo de acuerdo y luego renunció. Y entonces la presidió Márquez Sterling, que había sido también... Sterling, doctor, creo que un día usted, no sé hasta dónde va a llegar, pero yo tengo mucha referencia a lo largo de la vida sobre Márquez Sterling. Sin embargo, las obtuve la mayoría extracurriculares. O sea, me gustaría, y creo que eso nos pasó a muchos. Y hemos oído hablar mucho de Márquez Sterling. Sin embargo, no hemos tenido una guía. Si tal vez usted cree prudente en algún momento. Claro. Pues fue extracurricular. Correcto, con mucho gusto. Y una de las cosas con las que Laredo Group ha pasado la historia es un incidente vergonzoso para Cuba, que es contraria a la tradición cubana de solidaridad que siempre ha tenido con pueblos y perseguidos del mundo, que es el barco San Luis. Claro, San Luis. Yo sabía que era el barco San Luis. Que traía 990 judíos de Europa, de diferentes países de Europa que venían huyendo de las persecuciones nazis. Estamos hablando de un buque que en el año 39, cuando ya estaba al comenzar la Segunda Guerra Mundial. Y eso provocó 2 intentos de suicidio a bordo entre los pasajeros, desesperación, se movilizaron fuerzas en Cuba para tratar de ayudar, se movilizaron diplomáticos y no hubo forma. Laredo revocó los permisos que se habían dado antes, porque esos permisos habían sido emitidos. Se revocó. ¿Cuál era la naturaleza? ¿O había conciencia de lo que estaban exponiendo a estos seres humanos? Había plena conciencia. Recuerden que los nazis llegan al poder con Hitler como canciller el 30 de enero del 33. Ya para el 39, los campos de concentración estaban funcionando en Alemania y en algunas otras zonas ocupadas a plena capacidad. Pero no solamente eso, ya ellos tenían una participación brutal en la guerra de España, del lado de Franco, con el bombardeo de Guernica y con otra serie de acciones terribles que tuvieron. Italia, que era fascista, la tenía sobre todo con la invasión del 35 a Abisinia, llamaban Abisinia, Etiopía, y ya se sabía mucho, ya había muchos refugiados, ya había mucha prensa, ya había muchos testimonios para que alguien pudiera decir que no sabía lo que iba a pasar con estas personas. Estas personas tampoco los permitieron desembarcar en Estados Unidos ni en Canadá. Tuvieron que regresar a Europa, a diferentes puertos de Europa, o sea, Holanda, Inglaterra, Francia, donde muchos de ellos fueron casados luego al ser invadidos, sobre todo Francia y Holanda, fueron casados como judíos y llevados a los campos de concentración. Entonces, sobre Laredo pesa eso. ¿Y el presidente cubano sabía a lo que estaba sometiendo, a dónde estaba empujando estas vidas? Sí. ¿Lo sabía? Sí. Formaba parte, yo pienso, de una, por un lado, de apaciguar a los alemanes. Es decir, no entrar en contradicción con una potencia como Alemania, que tenía en La Habana influencia, como la tenía en el resto de América Latina. Había una influencia nazi muy grande
Por cierto, encontramos unas fotos en Bohemia no hace mucho, en Bohemia del año 33. Encontramos una foto donde se está inaugurando un centro en La Habana, un centro cultural de la colonia alemana, y está la bandera cubana y la esvástica nazi. Es decir, aquí en La Habana había presencia nazi, aquí en República Dominicana había presencia, había un instituto alemán, dominico-alemán, que estaba formado por científicos SS, gente que eran agentes realmente. En Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina. Esos países, doctor, terminaron siendo refugio de muchos nazis. Claro que sí. Y fue un plan elaborado, no fue alguien que huyó espontáneamente. Había una especie de sendero de ratas, le llaman sendero de ratas, que estaba organizado y se fabricaban los pasaportes falsos, se llegaba a un lugar, te recibían, te escondían, te pasaban a otro, y así iban moviendo. Muchos es cierto que es cierto que Batista Cuba, creo que es Batista, por el periodo tiene que haber sido Batista en su periodo presidente electo. A raíz de que Estados Unidos le declara la guerra a Alemania, que se demora Estados Unidos para seguir la ruta, también lo hace Batista, y que dice la leyenda popular que cuando le llega la declaración de guerra a Hitler en Berlín, no sabía decir dónde está Cuba. Le enseñan un mapa. Cuando ve a Cuba dice, manda un cabo y un soldado. Eso es cierto, eso es leyenda. No, yo creo que hay otra versión que dice que cuando le muestran Cuba, dice un buen lugar para criar caballos. Yo lo que sí, yo tengo acabo de terminar una novela sobre este tema. Esto que te voy a decir. Y hay un submarino cubano que sale y que lo hunde. Buques mercantes cubanos que son hundidos. Hay un submarino alemán que Hemingway contribuye a que sea hundido. Claro. Lo localiza, estaba coordinado con la inteligencia americana, pero sobre todo buques mercantes donde mueren humildes marineros cubanos, como también dominicanos. Hundieron varios buques dominicanos antes de que se declarara la guerra. Entonces, aquí, todos los nazis, contrariamente a lo que mucha gente cree, sí tenían una visión geopolítica global, mundial, y sí sabían dónde tenían que llegar en cada etapa y qué extraer de ese lugar en cada etapa. Había desde el año 1922, una escuela de geopolítica bávara, Múnich, fundada por el general Haushofer, que había estado además en el Tíbet y había estado en Japón viviendo, y que crean una revista de geopolítica y empiezan a organizar el pensamiento expansivo imperial alemán, revanchista, vencido en la Primera Guerra Mundial. Empiezan a ordenarlo y a hacer análisis por regiones del mundo. Quiere decir, cuando los ejércitos de Don Paulo son atrapados en Stalingrado, ese avance hacia el sur, lo que buscaba realmente era llegar a los yacimientos de petróleo de Bakú, porque ellos habían avanzado por el norte, tenían cercado a Leningrado, a San Petersburgo, por el norte, y se habían llegado a 40 kilómetros de Moscú, donde fueron detenidos. Eso tenía importancia simbólica y estratégica, era la capital, la segunda ciudad. Pero la gente dice, bueno, ¿cómo vas a mandar 1 millón de hombres al sur, cuando esa no es la dirección principal? No, sí era, ahí estaba el petróleo. Ellos sabían que necesitaban petróleo para reabastecerse dentro de todo el programa que tenían. Y buscaron, además de petróleo, buscaron fuentes de alimentos, de agua, acceso a alimentos que pudieran ser conservados, a ampliar vamos a decir, la dieta de los soldados, sobre todo, ¿no?, que estaban en el frente. Ellos sabían que el trigo había que sacarlo de Ucrania, por ejemplo, de Rusia. Ellos sabían que en otros lugares era otros minerales, otros productos agrícolas los que les servían. Así que no dudo que él haya mirado y haya dicho, bueno, una buena zona para criar caballos, porque además con la importancia estratégica de que es la antesala de los Estados Unidos, porque ellos sabían perfectamente que los enemigos a derrotar eran los soviéticos y los norteamericanos, por su potencial y por el tamaño. Tenemos que hablar de los cubanos que fueron veteranos de la segunda. Se nos cayó la directa. ¿Estamos al aire o no estamos al aire? ¿Se cayó? ¿Se cayó la directa?
¿Estamos al aire? Bueno, yo no. Bueno, estamos al aire, no veo imagen, no tengo imagen en mi monitor, pero le decía, doctor. Sí. Ah, bueno, él está ahí, me está viendo. Que un día debemos hablar de los cubanos que fueron veteranos de la Segunda Guerra Mundial contra el fascismo, básicamente en las tropas norteamericanas. Y estoy recordando, no sé si usted le dio tiempo, si conoció en La Habana la presencia, el regreso a La Habana de Julio Girona, un pintor cubano que fue veterano del ejército americano en la lucha contra el fascismo. Hubo varios casos de cubanos que estuvieron. Y hubo casos como oficial del ejército soviético, apellido Vilar, que era hijo de comunistas cubanos y que cayó en Stalingrado, precisamente luchando en la fila del ejército soviético. Como igual cayó... que extendernos, doctor, porque la historiografía occidental se ha encargado de minimizar siempre la victoria, el papel del ejército rojo, de los soviéticos, en esa Segunda Guerra Mundial. Y entonces se hace la máxima, se eleva, los norteamericanos pelearon bien, pero claro, no se puede comparar la presencia, solamente los muertos. Solamente el 80% de las bajas sufridas en Europa 20 millones de soviéticos. No, pero me refiero a las bajas nazis. El 80% de las bajas nazis fueron en el frente oriental soviético. Sí, claro. El 80%. Claro. Contra ellas se lanzaron, creo que eran más de 100 divisiones. 2 millones de hombres atacaron a la vez. Sí. Imagínate, solamente un país como era la Unión Soviética pudo resistir eso y pudo vencer, porque fue la que tomó el ejército rojo, no fue ningún otro ejército, fue el ejército rojo el que tomó Berlín. Claro. Y eso tiene un significado. Claro, se ha tratado de tergiversar, como se trata de tergiversar la historia de Cuba. Claro. Hoy un amigo, José Manzanera, que es periodista vasco y que tiene una sociedad de amistad con Cuba en el País Vasco, él publicó una crítica que yo la retuiteé sobre el periódico ABC de España, que es ultraconservador, reaccionario, minimizando el efecto de las cargas al machete en la guerra y tratando de dar, ya lo había hecho antes con Gómez, con Máximo Gómez, diciendo que era un traidor a España, y ahora con este tema de las cargas al machete, que era más bien fue un invento simbólico de los cubanos para desprestigiar al ejército español, etcétera, cuando la historia, están ahí los diarios de operaciones del ejército español, y están los diarios y las bajas, todo eso está. Yo creo que solamente Antonio. Claro, y Gómez, que además era un genio de la ciencia militar y del arte, que fue capaz claro, Gómez decía, el general español que quiera vencerme tiene que levantarse a la hora que yo me levanto, comer lo que yo como y andar por donde yo ando. Porque era un gran guerrillero, o sea, tenía esa experiencia. Aquí, por cierto, siempre hemos hablado de los dominicanos que participaron en la guerra de independencia, ponemos el ejemplo de Gómez, los marcanos, Roberto Díaz, pero nos quedamos ahí, fueron mucho más. Por lo menos hay más de 20 del primer momento de octubre del 68, que habían sido evacuados de aquí, se habían retirado con el ejército español y se habían asentado en Cuba. No los querían en las capitales, los mandaron para el monte, y el monte resultó ser el epicentro de la conspiración. Entre Bayamo, Santiago y Manzanillo. Ahí se asentaron y ahí es donde se estaba conspirando. ¿Entiendes? Hay una frase en el imaginario popular, esto no es un reto. A lo mejor usted recuerda la explicación de por qué la frase. La frase es popular y se usa para todo. Yo la uso a cada rato. Yo más machete que maceo en Peralejo. Claro, una gran batalla ganada por los cubanos. Ahí, creo, si no recuerdo, ahí muere el general Santosilde. Creo que muere Santosilde ahí, Fidel de Santosilde, el general, si no me equivoco, muere ahí en ese combate. Los españoles eran muy valientes y muy sufridos, un ejército de quintos, pobres. Usted ve las fotos de la época y parecen niños chiquitos, desnutridos. Se ve que eran generaciones de gente humilde que había pasado hambre. Ya el último ejército realmente era una vergüenza lo que tenían ahí. O sea, no, sobre todo por la corrupción que había en el ejército español.
La gente a veces piensa que la corrupción es de ahora, ¿no? La corrupción es la primera gran fuente de corrupción generalizada que hubo en América fue la administración colonial española, y eso no es un secreto para nadie. ¿Cuántas penas tuvo cada capitán general o virrey que regresaba a la península? Fíjense si el problema fue serio, que antes de ir tenía que pasar por una cosa que se llama juicio de residencia, donde habrían todas las denuncias que se le quisieran hacer, todas las pruebas que se tenían. El capitán general. Así, de abuso, sí, juicios de residencia. Por cierto, ahora aquí el Archivo de República Dominicana va a publicar un libro con unos juicios de residencia muy famosos de figuras que tuvieron relieve en la historia dominicana, como otro elemento que se enriqueció mucho, o sea, mucho, fue la iglesia. La iglesia también. Y fíjate, nos falta hablar, que en algún momento, yo estoy buscando datos, por aquí, por acá, pero están muy escondidos, nos falta hablar de los bienes incautados a todo aquel que era tildado de laborante, procubano, conspirador, familia de Mambí, todo eso. Imagínate, desde dotaciones de esclavos completas, hasta todo lo que, hasta las casas, el dinero, los bienes, todo. Y eso se creó una junta administradora cuyo uno de los últimos, en la guerra de los 10 años, uno de los últimos jefes que tuvo esa junta, huyó con una cantidad inmensa de dinero de Estados Unidos y se refugió allí para que la justicia española no lo pudiera coger, pero fue devuelto. Y entonces tuvo que enfrentar un juicio. Ahora no recuerdo el nombre de la persona, pero lo tengo por aquí. Y ese, imagínate tú, la magnitud de ese robo sistemático contra los cubanos. Solo por tildarte, como pasaba con los judíos en la Edad Media, que si un judío tenía riqueza, yo lo acusaba de hereje, de criptojudío o de marrano, que tenía la Inquisición tenía todas esas denominaciones muy exactas. Y entonces yo lo acusaba y la Inquisición lo primero que hacía era, si tú eras hereje, era incautarte los bienes. Claro. Me he estado leyendo ahora hace poco un magnífico libro de un inquisidor de apellido Aymerich, que es el manual de los inquisidores. Y ahí decía, la primera medida a tomar es la incautación de los bienes. El hecho de ser hereje automáticamente los priva de poder tener posesiones de ningún tipo. Y claro, ¿quién se quedaba con eso? Bueno, exacto. Bueno, ahí es largo. Doctor, mire, me gusta mucho cuando toca estos capítulos que son estos pequeños pasajes y la gente lo agradece, porque realmente, o sea, es tan complejo. Ahora yo estaba pensando, escuchándolo a usted, y he reflexionado otras veces sobre eso. Nosotros hablamos de todo lo que nos pasó con España, pero, o sea, hablamos incluso de esa época. No hablamos con resentimiento. O sea, nosotros no sentimos un resentimiento hacia esa época. Yo siempre digo que España, con todo lo que haya hecho y que lo hizo, o sea, nos dejó algo tan importante como la lengua. Nos trajo un idioma que para eso nadie sabe el valor que tiene, pero ahí está. Pero o sea, no hablamos con resentimiento, y es que los españoles al final se fueron transformando en nosotros mismos, fueron formando familias. O sea, la presencia española es muy compleja de enjuiciar, porque si bien es un grupo de elementos, el tema de la independencia, también hubo un tema de regreso. Muchos españoles que regresaron a vivir a Cuba, hicieron familia, hicieron fortuna. Hasta el año 22, si mal no recuerdo, ¿sí? El principal destino de emigración española en América era Cuba. Quiere decir que después de la guerra, tú sabes que la guerra deja muchos rencores, muchos resentimientos, dolores, sufrimientos. Después de la guerra, que soldados españoles que pasaron por aquí como quinto regresaran a asentarse, hasta generales, sí. Todo tipo de jerarquía, desde el soldado hasta generales, a asentarse, a vivir aquí. Eso demuestra que lo que tú dices, que no hubo odio, porque Martí lo dijo en el manifiesto de Montecristi, la guerra no es contra el español. Los españoles son mis padres, su padre era valenciano y su madre era canaria. La guerra es contra el colonialismo, que es la injusticia. ¿Cuántos españoles pelearon junto a los cubanos? Claro. Llegaron a grados. Miro Argenter, por ejemplo, el jefe de Estado Mayor era catalán, el jefe de Estado Mayor de Maceo, y no fue el único, fueron miles que pelearon del lado cubano, como miles de cubanos pelearon del lado español. Así que de eso. Y después hay otras muestras, o sea, Cuba en la República, o sea, en la República Española. Igual. La presencia de los cubanos en la República Española. El mayor contingente internacionalista por país fue el cubano.
sin contar que muchos cubanos fueron a través de otros contingentes como el norteamericano. Exacto. Se alistaron allí sí. y fueron como norteamericanos, pero eran cubanos. Terminamos el tema de hoy entonces, doctor. Sí, terminado. Muchas gracias. Ahora, llegamos a la víspera de la toma de posesión constitucional de Batista. Bueno, vamos a eso. Una cosita, dos cositas. Una que ya confirmado por personas de la Universidad de Miami. La famosa carta que atribuyen a Quevedo la escribe Ernesto Montaner, padre de Carlos Alberto Montaner. Se hacía llamar el poeta del destierro. Un poeta menor, pero un hombre muy bicho en política, en cosas, en ardid. Es quien escribe esa famosa carta que es apócrifa. Es Ernesto Montaner. Esa carta nunca la escribió Miguel Ángel Quevedo. Nunca, ni la fecha. Eso, o sea, de la Universidad de Miami me lo confirman. El otro día que hicimos el programa en homenaje a Eusebio por su muerte, y además después de Cuba fuimos el primer medio, primero que las agencias de prensa acreditadas en salir a transmitir una programación, una información sobre Eusebio. A mí se me olvidó, y se me olvidó no, yo lo tenía ahí, me medía si lo digo o no lo digo. Al final yo sé que se dijo y lo vi. Quería aportar algo que no es de conocimiento general, aunque muchos lo intuyan. Eusebio Leal en su vida jugó un papel no solo los que conocemos. Eusebio Leal fue durante muchos años en su vida, hasta los últimos años, a partir de un momento, hasta los últimos años activos, de vida activa del comandante en jefe desde el punto de vista de ejercicio del poder. Eusebio estuvo allí. Pero estuvo allí, no es que estuvo allí, no. Eusebio estaba en todos los viajes. Eusebio trabajaba en la oficina con él, tenía un horario con él en su oficina, cosa que pocos tenían. O sea, Eusebio jugó un papel muy importante en su lealtad fidel y en su presencia, que lo hizo con gran humildad. Incluso creo que nunca habló de eso. Quería aportar eso, que es importante. Sí. Muy bien, porque hay también los odiadores profesionales. Sí, para que sepan que Eusebio han hecho de la figura de Eusebio, también han atacado y arreciado sus ataques por estos días. Sí, terrible. Doctor, muchas gracias. Su presencia es un honor, es un lujo, es un prestigio esta transmisión. A partir de ahora, el lunes es el programa. Hoy yo lo titulé, como siempre, con el profe Liano. A partir de ahora titula usted. Esta plataforma se está abriendo solo los lunes porque está usted. Así que muchísimas gracias. Muy bien, gracias a todos. Un abrazo. Le pedimos al doctor.